Buenos días, mi nombre es Uxía Carrete y formo parte de la Unidad de Psicología del Consumidor y Usuario de la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy vengo a hablar sobre el acoso escolar, el ciberacoso y la orientación sexual. Aunque yo hace muy poco que me uní al equipo, este lleva más de 20 años investigando las adicciones con sustancias, como el alcohol y otras drogas, y el uso de Internet y las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes durante más de 10 años. De hecho, el año pasado se presentó en colaboración con UNICEF un estudio sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Es precisamente este estudio, que cuenta con una muestra de 50.000 adolescentes, del que se extraen los datos que utilizaremos en este trabajo. Y retomando esta idea lanzada por Kurt Lewin, pues nuestro interés a la hora de abordar cualquier investigación es centrarnos en resolver problemas importantes a nivel social y que a la hora de tomar medidas para resolver estos problemas siempre deben estar basados en un importante trabajo de investigación. Entrando ya en materia, es muy importante que contextualicemos en primer lugar de lo que vamos a hablar. El acoso escolar, la violencia escolar o el bullying escolar es una de las formas más comunes de victimización entre niños y adolescentes. Se trata de un problema global que afecta a una gran cantidad de menores en todo el mundo y que además en los últimos años ha ido creciendo. También es una grave amenaza para la salud tanto mental como física de los menores, es decir, de su bienestar en general. Y debido a esto, muchas organizaciones como la OMS, UNICEF, UNESCO u OCDE han mostrado una gran preocupación por este fenómeno. Por si fuera poco, en los últimos años, con la aparición de las nuevas tecnologías y que su uso se ve cada vez más extendido, aparece también un nuevo contexto, el digital, para que dé lugar a estas conductas de acoso. Y este fenómeno recibe el nombre de ciberbullying o de ciberacoso. A lo largo de los años se ha ido investigando el acoso escolar y actualmente tenemos cierto consenso sobre 3 características que se deben cumplir para definirlo y para poder considerarlo como tal. Entonces, un estudiante estaría sufriendo acoso escolar cuando se ve expuesto a una serie de acciones negativas e intencionalmente dañinas que se repiten a lo largo del tiempo y tienen lugar en una relación interpersonal en la que hay un importante desequilibrio de poder, en el cual la víctima tiene gran dificultad para defenderse. Con la aparición del ciberacoso, en un primer lugar, para poder definirlo, se tomó como referencia la definición de acoso escolar, y por tanto Smith propuso que el ciberacoso sería un acto agresivo e intencional llevado a cabo por un grupo o individuo a través de medios electrónicos de contacto repetidas veces y a lo largo del tiempo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. Pero a día de hoy esta definición resulta bastante simple, ya que el ciberacoso tiene características propias, diferenciadas del acoso escolar, y que aún a día de hoy están en debate, con lo cual no es tan fácil como transferir la definición de acoso escolar. Entre estas características del ciberacoso de los medios digitales, tenemos que una sola conducta, como puede ser subir un vídeo o una publicación, puede volverse viral y alcanzar a un gran número de personas, a una audiencia enorme. Además, una vez algo se sube a las redes, es visible de forma permanente y constante, con lo cual la repetitividad, que veíamos que era clave a la hora de definir el acoso escolar, aquí pierde un poco de peso, puesto que aunque una conducta no se repita, puede ser visible de forma constante. Por si fuera poco, es mucho más complicado definir el desequilibrio de poder en las interacciones en línea. Todo se vuelve mucho más difuso y tenemos que tener en cuenta el anonimato. Debido a esto, hay una gran falta de consenso entre investigadores y no tenemos una definición aceptada de ciberacoso. Y por estas controversias, tanto conceptuales como metodológicas, hacen que las tasas de bullying que se han reportado, las tasas de ciberacoso, sean muy variables y que oscilen entre rangos muy amplios, como puede ser en una investigación entre el 10 y el 40% y en otra entre el 4,6 y el 78,31%. Es muy importante tener en cuenta que en el mundo actual los límites entre las interacciones cara a cara y las interacciones en el mundo en línea son cada vez más difusos y para las nuevas generaciones todo converge en un mundo socialmente conectado. Debido a esto, un comité científico convocado por la UNESCO propone una nueva definición sobre bullying escolar más integradora y, por tanto, lo define como el acoso escolar es un comportamiento en persona o en línea entre estudiantes dentro de una red social que causa daño físico, emocional o social a los estudiantes objetivo. Se caracteriza por un desequilibrio de poder que puede verse favorecido o inhibido por las normas sociales e institucionales y el contexto escolar o educativo con ausencia de respuestas eficaces y de atención hacia las víctimas por parte de los compañeros y adultos. Por tanto, desde esta perspectiva integradora, el acoso es un fenómeno que trasciende a los contextos físicos y online y en el que la repetitividad pierde el carácter definitorio, como hemos comentado antes. Además, se centra en la experiencia personal que la víctima percibe como dañina, en lugar de enfocarse en los comportamientos y actitudes agresivos.
Después de haber comentado todo esto, creo que es muy importante que aportemos cifras para ver realmente el impacto que tiene todo el fenómeno que hemos comentado. Para esto tenemos el informe de la UNESCO de 2021, que a nivel mundial estima que el 32% de los menores sufriría acoso escolar por compañeros de clase durante el último mes, durante el que se recogieron los datos, y que el 10% sufrirían ciberacoso. En España, a nivel nacional, el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar lleva inactivo desde 2010, fecha en la que publicó su última evaluación, y desde entonces no ha publicado ningún otro dato al respecto. Por tanto, tenemos en nuestro país una gran necesidad de datos de prevalencia que estén actualizados sobre acoso escolar y sobre ciberacoso. También hay diversos trabajos que han estudiado el acoso desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde un enfoque de género hay investigaciones que encuentran diferencias de género en la forma de sufrir o perpetrar el acoso o en los roles que se toman en él. Cuando queremos analizar el papel que desempeña la orientación sexual, también encontramos investigaciones en Estados Unidos que comparan tasas de acoso y de ciberacoso entre diferentes adolescentes de diferente orientación sexual, y en España tenemos un trabajo que encontró unas mayores tasas de acoso y de ciberacoso en adolescentes que se identifican con una orientación sexual diferente a la heterosexual. Sin embargo, siguen siendo muy escasos los trabajos que estudian este aspecto, el de la orientación sexual, o lo hacen utilizando muestras pequeñas. Por tanto, este trabajo tiene dos objetivos principales. En primer lugar, analizar las posibles diferencias a nivel de acoso escolar y de ciberacoso entre adolescentes españoles de diferente orientación sexual, aprovechando además que podemos tener una muestra bastante grande. Y en segundo lugar, es proporcionar datos actualizados sobre la prevalencia del acoso escolar y del ciberacoso en España en adolescentes estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. En cuanto a la metodología, este es un estudio de ámbito nacional, con un universo de estudio infinito de aproximadamente 2 millones de adolescentes de ambos sexos que cursan actualmente estudios de enseñanza secundaria obligatoria, tanto en centros públicos como concertados o privados, todos del territorio nacional. La edad de los estudiantes está entre los 11 y los 18 años. Utilizamos un muestreo bietápico, por conglomerados para la selección de unidades de primer nivel, que son los centros educativos de todas las comunidades autónomas, y por cuotas, según comunidad o ciudad autónoma, provincia, género, edad y titularidad del centro, para seleccionar las unidades de segundo nivel, que son los estudiantes. El tamaño de la muestra en un principio era de aproximadamente 50.000 adolescentes, pero fruto de un riguroso proceso de depuración, pues el tamaño final es de, como veis ahí, 41.509 adolescentes, con un error global de muestreo de más o menos 0,5% y un nivel de significación de 0,05. Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario ad hoc con preguntas de diferentes estudios a nivel nacional e internacional, además de ítems de elaboración propia y de escalas de screening específicas, de las que hablaremos más adelante. Y bueno, en cuanto al procedimiento, se utilizó un cuestionario online en una plataforma propia de la Universidad de Santiago de Compostela, alojada en el Centro de Supercomputación de Galicia, con la supervisión técnica y legal del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática de España. En esta tabla podéis ver la distribución tanto de estudiantes como de los centros que participaron en el estudio. Como se ve abajo de todo, la muestra inicial era de alrededor de 50.000 adolescentes, se nos quedó en 41.509 y participaron 265 centros en total. En estas gráficas podéis ver la distribución de diversas variables en la muestra, por ejemplo el género, donde tenemos a un 50,3% de personas de género masculino y un 48,7% de género femenino, además de un 1% de personas que se identifican con otro género. En cuanto a la edad, como veis, se encuentra entre los 11 y los 18 años, la edad media más o menos está sobre los 13 y 14 años, con una desviación típica de 1,32. También podéis ver la distribución por los cursos y el porcentaje de personas que son repetidoras. Para operativizar la variable de orientación sexual decidimos preguntar directamente en un ítem con cuál se identificaban y como veis ahí arriba tenéis las diferentes opciones que se incluían y abajo la distribución de estas opciones en la muestra. Para medir el acoso escolar y el ciberacoso utilizamos dos escalas específicas validadas a nivel internacional. En el caso del acoso escolar, la EBIB-Q, que contiene 14 ítems tipo Likert, 7 para medir la victimización y otros 7 para la agresión, y en el caso del ciberacoso, la ECIB-Q, que tiene 22 ítems tipo Likert, 11 para la victimización y 11 para la agresión. Ambas escalas tienen una elevada consistencia interna. En el caso del acoso escolar, un alfa de Cronbach de 0,82 para la escala de victimización y de 0,85 para la de agresión, y en el caso del ciberacoso,
un alfa de Cronbach de 0,86 para la de victimización y un 0,87 para la de agresión. Aquí tenemos como ejemplo la escala de victimización de la ECIP-Q para medir el ciberacoso y tenemos como primer ítem: alguien me ha dicho palabras malsonantes o me ha insultado utilizando internet o el teléfono móvil. Y el formato de respuesta se mide según la frecuencia. Si no lo han sufrido, si no han sufrido una o dos veces al mes, alrededor de una vez a la semana o más de una vez a la semana, y todo esto en los últimos 2 meses. Aquí tenéis la escala que mide agresión para el ciberacoso y esta es la escala de victimización para el acoso escolar. Y finalmente tenemos para el acoso escolar también la escala de agresión. Esto que veis aquí es la portada del cuestionario online, con la presentación y que, como veis, está en valenciano, ya que el cuestionario está disponible en 5 idiomas diferentes: en castellano, en gallego, catalán, valenciano y en euskera. En cuanto al procedimiento, como ya comentamos antes, los datos fueron recogidos mediante una encuesta online. Cada uno de los centros se coordinó con la dirección científica del estudio para llevar a cabo la recogida de datos, que siempre se hizo en grupos muy pequeñitos y con un responsable técnico en cada centro supervisando el proceso. Para garantizar la estandarización del procedimiento y la calidad de los datos, se usó una reunión online para explicar a los responsables de cada centro el proceso que debían seguir, además de que se les proporcionó un manual de procedimiento. También se llevó a cabo de forma diaria un seguimiento de la recogida de información para poder resolver cualquier duda o cualquier incidencia que pudiese surgir. Tanto los adolescentes como sus progenitores fueron informados de la finalidad del estudio y se remarcó mucho la confidencialidad de la información y el anonimato de las respuestas mediante el uso de un consentimiento informado. Para poder garantizar todo esto, se creó un sistema de credenciales de un solo uso para cada centro participante. La participación, por supuesto, fue totalmente voluntaria y el cuestionario llevaba alrededor de 40 minutos cubrirlo. Contamos con la colaboración total de los centros y de las asociaciones de madres y padres, y esta recogida de datos se realizó entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Además, para poder garantizar la rigurosidad de este trabajo, contamos con un comité de expertos internacional de diversos ámbitos, como podéis ver ahí: acoso escolar, adicciones, diversidad, entre muchos otros. Bien, pues una vez explicado todo esto, pasaremos a comentar los resultados obtenidos. En primer lugar, repasaremos los resultados obtenidos sobre acoso escolar y ciberacoso, que se presentan en tablas como las que veis aquí, que pues recogen el porcentaje de víctimas agresoras y agresores, en función del género y del curso. Para corregir los cuestionarios existen 2 tipos de criterio, uno más estricto y otro más preventivo. Esta primera tabla, como veis a la derecha, corresponde a un criterio de corrección estricto, que considera que se sufre acoso si se sufre una de las 7 conductas recogidas en el cuestionario al menos una vez a la semana en los últimos 2 meses. Como veremos después, en el criterio preventivo hay otro margen de tiempo. Centrándonos ya en esta tabla, podemos extraer que la tasa de victimización con este criterio estricto es del 19,9%. Recoge tanto las víctimas puras como las víctimas agresoras. Además, es bastante interesante ver que sí que comprobamos que hay diferencias por género. Hay un mayor porcentaje de agresores y de víctimas agresoras en el género masculino y un mayor porcentaje de víctimas puras en el género femenino. Podéis ver ahí, comprobar los porcentajes. Y en cuanto al curso, tenemos una mayor tasa de victimización en la primera etapa de la ESO. Podéis comparar ahí los porcentajes en primero y segundo con los porcentajes de tercero y cuarto. Aquí tenemos los resultados del ciberacoso utilizando también un criterio de corrección estricto. Como veis, la tabla tiene el mismo formato que la anterior. En este caso, la tasa de victimización es del 12,2%, un poquito menos que la de acoso escolar. También es interesante ver que, respecto al curso, aunque sí hay un mayor porcentaje de víctimas puras en la primera etapa, hay más víctimas agresores y agresores en la segunda, cosa que con las víctimas agresoras no pasaba en el acoso escolar. Entonces parece que hay más agresión en la segunda etapa de la ESO. Además, vemos que también se mantienen las diferencias de género que comentamos antes: un mayor porcentaje de víctimas puras en el género femenino y un mayor porcentaje de víctimas agresoras y de agresores en el género masculino. Ahora pasaremos a comentar los resultados utilizando un criterio preventivo. Este criterio considera que hay acoso si se sufre también como mínimo una de las 7 conductas recogidas, pero esta vez si se sufre al menos una vez al mes en los últimos 2 meses. Esto es frente a
una vez a la semana en los últimos 2 meses, que era lo que se requería para el criterio estricto. Aquí tenemos el acoso escolar y vemos que la tasa de victimización pues asciende al 33,6%. Es bastante mayor utilizando este criterio. Además, como vemos, pues también se mantienen las diferencias que comentamos antes, tanto en cuanto al género como en cuanto al curso. Finalmente, en esta tabla tenéis los resultados de ciberacoso utilizando un criterio de corrección preventivo. En este caso, la tasa de victimización es del 22,5%, que es de casi el doble en comparación con el criterio estricto. Además, vemos que se siguen manteniendo las diferencias que ya comentamos, tanto en cuanto al género como en el curso. Además de los resultados que ya comentamos, también encontramos un solapamiento entre víctimas y agresores. Por ejemplo, en el caso del acoso escolar, el 45,8% de las víctimas también son agresoras y en el caso del ciberacoso, este porcentaje sube al 52,4%. Es decir, que aproximadamente la mitad de los adolescentes que sufren acoso o ciberacoso también lo ejercen y este porcentaje es mayor en el caso del ciberacoso. También encontramos un solapamiento entre acoso escolar y ciberacoso. Por ejemplo, en el caso del ciberacoso, el 72,9% de los adolescentes que lo sufren también sufrirían acoso escolar, lo que quiere decir que en la mayor parte de los casos, si un adolescente sufre ciberacoso, es muy probable que después esas conductas persistan fuera de las redes sociales o de dispositivos tecnológicos. En el caso contrario, el porcentaje es del 48,8%, lo que quiere decir que en la mitad de los casos de acoso escolar, este acoso también continuaría después a través de redes sociales o de dispositivos tecnológicos. Estos dos hallazgos suponen pues, más pruebas de que el acoso escolar y el ciberacoso no son problemas independientes, sino que deben considerarse relacionados o desde una perspectiva global. Centrándonos ahora en los resultados sobre orientación sexual, aquí tenéis dos gráficas que comparan las tasas de acoso y las de ciberacoso en función de la orientación sexual. Vemos que concretamente tenemos las tasas de víctimas puras, víctimas agresoras y agresores. Así que vamos a resaltar algunos datos e ir comentando un poco estos resultados. En el caso de las víctimas puras, quienes tienen una menor tasa de acoso son las personas heterosexuales, sea totalmente o mayoritariamente, aunque vemos que en el caso del ciberacoso las personas asexuales también tienen un porcentaje similar. Quienes presentan mayor tasa de acoso son aquellas con una sexualidad no heteronormativa, y especialmente en el caso de las personas bisexuales las tasas llegan a duplicarse en comparación, incluso a ser de un poquito más del doble en el caso del ciberacoso, y esto podéis verlo en los datos que están resaltados. En el caso de las víctimas agresoras, quienes tienen una mayor tasa son las personas homosexuales, ya sea mayoritariamente o totalmente, y de nuevo las que tienen una menor tasa de víctimas agresoras son las personas heterosexuales. En el caso de los agresores, quienes tienen una mayor tasa son las personas heterosexuales, como está ahí marcado en comparación con el resto, y es importante también decir que todas estas diferencias son significativas. Y bueno, pues resaltan la vulnerabilidad de las personas con una sexualidad diferente a la heterosexual. Además, se preguntó directamente a los adolescentes por las características que ellos creen que te hacen ser más vulnerable al acoso escolar, o sea, por las que tienes más probabilidad de sufrirlo. Y como veis a la derecha está un gráfico que resume los resultados. En tercer lugar está la orientación sexual, con un 44%, lo que quiere decir que ya los propios adolescentes perciben tener una orientación sexual diferente a la heterosexual como un factor de riesgo a la hora de sufrir acoso. También podéis comparar esta tasa que obtuvimos en comparación con otras características que están listadas. Para resumir un poco todo lo que hemos comentado hasta ahora, podemos extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, existen diferencias entre las tasas de acoso y de ciberacoso en función de la orientación sexual. Las tasas de victimización pueden llegar hasta duplicarse entre quienes tienen una orientación sexual no heteronormativa. Las tasas de victimización en general, además, son muy preocupantes, con al menos 1 de cada 5 adolescentes que sufren acoso escolar. Esta tasa vemos que depende del criterio de corrección que utilicemos, y si utilizamos un criterio preventivo, sería de al menos 1 de cada 3 adolescentes. Además, encontramos diferencias en cuanto al curso y el género,
con una mayor tasa de victimización en la primera etapa de la ESO, primero y segundo de ESO, y entre el género femenino, que cuenta con un mayor porcentaje de víctimas puras, mientras que el género masculino tiene un mayor porcentaje de víctimas agresoras y de agresores. También encontramos un solapamiento entre víctimas y agresores, con un 45,8% de víctimas de acoso escolar que también lo ejercen, que es un porcentaje que en el caso del ciberacoso asciende al 52,4%. Finalmente, hay un solapamiento importante entre acoso escolar y ciberacoso. El 72% de quienes sufren acoso online también lo sufren offline, y al revés, el porcentaje es del 48,8%. Con lo cual, como hemos dicho, el ciberacoso y el acoso escolar no deben considerarse como problemas independientes. Los resultados que obtuvimos en cuanto a diferencias de género concuerdan con los que observaron los estudios que comentamos en la introducción. Además, también son coherentes los resultados en función de la orientación sexual con el estudio realizado en España. Y llegamos a la conclusión de que las personas con una orientación sexual diferente a la heteronormativa tienen un mayor riesgo de sufrir tanto acoso escolar como ciberacoso. Estos resultados deben traer importantes implicaciones a nivel institucional y, por tanto, debemos trabajar para que se trasladen al desarrollo de nuevas políticas de igualdad, de protección de la infancia, la adolescencia y de la diversidad. También es muy importante comentar las limitaciones que tiene este trabajo. En primer lugar, recordemos que es un estudio que se realizó con estudiantes de educación secundaria obligatoria, con lo cual sería muy interesante extenderlo a otras franjas de edad o contextos, como adolescentes estudiantes de formación profesional, o universitarios o estudiantes de educación primaria. Además, la recogida de datos se realizó durante la crisis del COVID, entre 2020 y 2021, con lo cual sería bastante interesante ver si estos datos y las tasas se mantienen en años posteriores. Para acabar, como habéis visto, tenemos un gran reto por delante, con lo cual debemos ponernos a trabajar desde ya para poder solucionarlo. Creemos que trabajos como este, que aporten datos concretos, actualizados, rigurosos y, si puede ser, con muestras grandes, son clave y deben ser la base para poder trabajar en políticas y estrategias que hagan frente al acoso escolar y ciberacoso, y a proteger a quienes tienen más riesgo de sufrirlo. Sin nada más que añadir, muchas gracias por escucharme.